entonces la oportunidad. Muchísimas gracias, muy buenos días. Damos entonces inicio a nuestra reunión de la Red Internacional de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales. Y el día de hoy vamos a tener la participación del doctor Jorge Alberto Pérez, eh, quien es profesor tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesor invitado de ANUAC Online, doctor en Ciencias Económicas, publica en la línea Economía de Aglomeración, Mercado de Trabajo y Desarrollo Social, es líder del Cuerpo Académico de Bienestar Económico y Social. Bienvenido, él va a estar en la mañana de hoy con la primera disertación que nos comparte, que es acerca de manejos de microdatos de INEGI en Stata. Bienvenido. Muchas gracias, Janine. Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, Raúl. Buenos días, Rogelio, Roberto, Jorge Restrepo, Angélica, Giovanna, Marta, Carla y Rubí. La verdad que es un gusto estar aquí participando con ustedes. Sobre todo el poder compartir algunas de las actividades que hacemos en cuanto a la formación del manejo de datos y alguna forma de estar haciendo análisis desde ciertos ámbitos de los métodos cuantitativos. Bueno, voy a compartirles la presentación que he estado realizando. Aquí está, creo que. Ahí les encargo, cuando se vea, por favor, si me pueden apoyar con eso. Perfecto. ¿Se ve? No sé si la puedo. ¿Sí se ve? Excelente. Bueno, entonces ahora voy a compartir para que se vean tipo presentación. Sí, sí se puede ver, ¿verdad? Bien, perfecto. Bueno, pues la idea es presentarles de manera muy general el manejo de microdatos, ¿sí? Considerando, sí, vamos a utilizar un ejemplo para ver cómo se maneja de manera muy general, porque ya de manera específica requiere todo un curso mucho más extenso, pero al menos sí dejar la idea de los usos y en el caso de México, pues algún ejemplo de cómo aplicar los microdatos, ¿no? ¿Qué son los microdatos? Bueno, específicamente es una forma de representar información de manera muy detallada a un nivel muy desagregado. Por ejemplo, lo que nosotros vemos, los que somos de México y a lo mejor muchos ya están familiarizados con las fuentes oficiales de México, que es INEGI, pues ustedes sabrán que se emiten varios tabuladores, varias tablas estadísticas sobre diferentes variables, ¿no? Por mencionar algunos, podríamos nosotros hablar sobre alguna tabla de los municipios en cuanto a la proporción de mujeres que declara ser violentada, y entonces ese es un dato muy agregado porque tendríamos por municipios qué proporción de la población de mujeres manifestó ser violentada. De alguna forma ese dato es un dato agregado, muy agregado. Entonces el microdato sería ir específicamente a cada una de las mujeres que manifestó ser violentada, cuáles son las características que posee. Entonces a partir de ahí podemos ir construyendo información considerando los elementos específicos de cada sujeto, ¿no? Entonces, el microdato estaríamos hablando de los sujetos, de las empresas, de instituciones. Hay microdatos de museos incluso sobre instituciones públicas a nivel municipal, estatal. Entonces, es muy específico, es un dato por cada unidad de análisis, ¿no? Las fuentes de microdatos pueden ser derivados de encuestas, censos, y estos censos pueden ser muestras o poblaciones. Es muy importante tomar en cuenta esto, es decir, partir que la forma en que podemos encontrar esos datos es relevante si lo vemos desde un punto de vista de encuesta o de censo, sobre todo censos de población. ¿Por qué? Porque las encuestas generalmente, no generalmente, las encuestas son muestras de la población
Y hay censos que se levantan completos, pero por cuestiones de discrecionalidad solamente nos proporcionan una muestra, ¿sí? Entonces, ese es el caso del censo de población o la encuesta intercensal en el caso de México. No podemos tener acceso a todo el censo, solamente tenemos acceso a una muestra, ¿no? Entonces, esos dos tipos de lo que es la encuesta y el censo muestra van a tener un factor de expansión. Es decir, cada sujeto que encontremos en la base de datos, o empresa, o lo que sea, lo que se está analizando, va a representar un conjunto de elementos. Es decir, si es una persona, entonces esa persona va a ser una muestra de un conjunto de personas. Pueden ser 200, 300, 1000 personas. Entonces, esa es la característica de los microdatos cuando son encuestas o censos muestra, ¿no? Donde Solicito vamos a la encontrar... palabra respetuosamente. Disculpe, le interrumpe, doctor Dime. Jorge. No están avanzando sus láminas. Entonces quería confirmar eso con usted. No, aquí está bien. Sí, Listo, aquí. Yo muy estoy en bien. factor de expansión. ¿Lo están viendo aquí? No. No, Aquí está. está todavía en la lámina uno de microdatos ENOE con su nombre. Quizás si coloca en show la imagen, pues Ah, podría avanzar. Y disculpe la interrupción, por no, favor. no, no avanza. Ah, ok. Entonces, a ver, entonces está muy raro eso. A ver, voy a verlo. Ahí se ve la segunda lámina, ¿no? No sé por qué no se ve aquí. ¿Sí se ve, Jenny? No, yo le sugiero respetuosamente No, Jorge, que no se mueve. desvincule la presentación y vuelva a presentar. Y A ver, otra disculpen, vez, por sí, favor, porque... todos la interrupción. No, 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 está muy bien porque no sabía eso. Estaba, entonces, presentando algo. Ahora sí parece que avanzó. Ahora estamos Estamos en que son los en la segunda, microdatos, sí. está muy bien. Ah, ok. Así es. Así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar para no, Muy porque bien, creo que se pierde cuando la proyecto. muy bien. Entonces, les decía yo que estas dos formas de presentarlos implica un factor de expansión y ese factor de expansión es un valor que representa un número de ese individuo que tenemos, es decir, cuántas personas representa o es representativo esa persona, ¿no? Si el valor de factor de expansión son 200, quiere decir que ese dato representa 200 personas. Entonces, esa es la característica de los microdatos cuando son encuestas y censos. Nos van a dar un número muy reducido de datos, sí, pero nosotros los podemos ampliar a niveles de población solamente con este elemento. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y el caso de los censos, que son poblaciones, pues va a ser toda aquella información que se encuentra en la base de datos y representa a toda la población. En esos casos, por ejemplo, lo que no se dan son los detalles como nombres de persona, no se da, si fueran empresas, los nombres de las empresas, solamente se clasifican con números, pero tenemos acceso a toda la base de datos. Por ejemplo, una de ellas sería los resultados del IMSS, donde podemos ver todo el empleo formal en México, y ahí es donde podemos ver algunos censos de poblaciones, ¿no? Los censos muestras, pues son las encuestas intercensales, lo que sería el censo poblacional, por ejemplo, son aquellos que son censos, pero nunca nos lo van a dar completo. Nos dan muestras. ¿Se puede tener acceso a los censos completos? Sí, pero directamente en INEGI y con una autorización muy, muy específica. ¿Cómo analizar los datos? Bueno, hay una metodología de los microdatos, ¿sí? Que la ha establecido de esa forma. Cada uno podrá, de los que ha trabajado en microdatos, podría plantearlo de otra manera. Este es un caso específico de cómo yo lo trabajo. Primero es establecer la fuente de información, es decir, qué tipo de datos vamos a utilizar. En el caso del ejemplo que vamos a ver nosotros el día de hoy va a ser la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El segundo aspecto es conocer el diseño de recolección de los datos, que es la unidad principal de muestreo, y el factor de expansión. Es muy importante tener en cuenta esto porque a partir de aquí, de estos dos elementos de la unidad principal, primaria de muestreo, perdón, y factor de expansión, podemos conocer primero si es una encuesta, un censo, y también sobre qué unidad de análisis se está trabajando el microdato, ¿no? La base de datos también importante conocerla a partir del cuestionario del libro de códigos, ¿sí? Entonces, esto es el principio para poder identificar cómo está compuesta la base de datos. El segundo aspecto es
Una vez que ya lo conocemos, definir qué queremos trabajar. Por ejemplo, los censos de población se proporcionan en 3 niveles: a nivel vivienda, a nivel hogar y a nivel persona. Podemos reportar datos o lo podemos hacer a través de las personas o incluso los hogares, ¿no? Generalmente los hogares y la vivienda son muy parecidos en el tema de los censos en México. Generalmente lo que se hace es utilizar las personas para analizarlo, ¿no? Puede hacerse sobre empleador, municipio, estado, nuestro interés desde el punto de vista de la investigación. Como cuarto punto es construir la base de datos, ¿sí? A ver, creo que datos al por referencia, Jorge, es decir, se está interrumpiendo la generalmente... comunicación. Jorge, se está interrumpiendo la comunicación. Ver, no sé si le pasa a todo el mundo o soy a lo mejor yo solo el que tengo dificultades de audio para escucharte de forma continua. Intermitencias. Y se escuchó cortado. Ok, pero ya se escuchó mejor, ¿no? Prueba a ver y... Ok. Me dices ahorita, Raúl, no sé, malito. Bueno, la otra es unificar claves para unir bases de datos. O sea, las bases de datos se generan de manera independiente, sobre todo porque se dan diferentes unidades de análisis. Es decir, podría considerarse los censos, por ejemplo, ¿lo quieres analizar por vivienda o lo quieres analizar por persona? Entonces, y por persona, incluso podrías analizar la base de datos por estructura de edades, y entonces INEGI te va separado todos los archivos, o sea, no te da un solo archivo de los microdatos. ¿Por qué? Porque la encuesta o el cuestionario, perdón, que se aplica, puede ser aplicable a diferentes personas dentro de la misma vivienda. Es decir, una parte es para todos, el cuestionario, y otra parte del cuestionario es nada más para aquellos mayores de 18 años, mayores de 15, no sé, o nada más para mujeres, dependiendo, ¿no? Entonces, INEGI te ha separado los archivos. Entonces, tendríamos que ver qué queremos analizar dentro de esos microdatos y empezar a unir las bases de datos. Entonces, esa es una de las cuestiones más complicadas en el manejo de los microdatos, porque tenemos que conocer toda la estructura para poder unir las bases de datos. ¿Sí? Ya que tenemos unida las bases de datos, pues ya tenemos nuestra fuente de información construida y a partir de ahí empezamos a generar indicadores, variables, tabular, graficar, modelar. De hecho, mucha de la información que INEGI proporciona en su portal es a partir de microdatos, ¿sí? y todos esos tabuladores precisamente vienen de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que muchas veces esos tabuladores no es información tan relevante para nosotros, porque nosotros tal vez lo que queremos saber, hablando de este tema de mujeres que han recibido violencia, queremos saber cuál es el nivel educativo de aquellos grupos de la población de mujeres. De nuevo nos hemos quedado sin Jorge. Sí, Jorge, te perdimos. Sí, Jorge. debe tener intermitencias. Empresas, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, cuando yo trabajo en... Jorge, hemos tenido intermitencias, así que dejamos de escucharte, yo creería como un minuto. Ah, caray, déjame entonces, a ver, déjame cambiarme de red, porque entonces estoy teniendo problemas con la red. A ver, oh, caray, perdón, es que son las cuestiones técnicas, ¿no? Qué caray. No te preocupes. No pasa nada, estamos en familia. Mientras vas haciendo eso, nuevamente les doy la bienvenida a todos. Quiero darles un saludo especial a todos los que se han venido incorporando el día de hoy. A ver, Janine, ¿cómo ves? Ya, ¿cómo me escuchas? Te escuchamos, en este instante te escuchamos claro. Ah, perfecto. Entonces lo que yo les decía en este último minuto era que los microdatos nos permiten tener un conocimiento mucho más específico de la información estadística. Regresando al ejemplo de mujeres violentadas, por ejemplo, nosotros podríamos tener el interés de conocer qué proporción de la población es menor de 45 años, es jefa de familia,
Su ingreso es menor de 2 salarios mínimos. Su nivel de educación es básico, y así ir incrementando las características de tal manera que queremos saber algo muy específico de ese grupo de la población que reportó ser violentado. Entonces, en ese sentido, no vamos a encontrar en INEGI algún indicador que nos dé esa información construido como tal. Por eso tenemos que recurrir a los microdatos. Los microdatos nos van a dar toda esa información específica de esos grupos de la población. Dependiendo de lo que queramos saber, bueno, es lo que vamos a ir construyendo, y es algo que no vamos a encontrar, decía yo, en INEGI ya definido como tal. Aquí vemos en INEGI, por ejemplo, cuáles son algunos de los, son muchísimos fuentes que tienen que ver con microdatos. Son 133 en el caso de lo que reporta INEGI, que tiene como microdatos. Podemos encontrar cuestiones del sector agrícola, industrial, de servicios, sobre empresas específicos, sobre cultura, sobre instituciones públicas, etcétera. Una gran cantidad. Yo, por ejemplo, tomé como referencia la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y podemos ahí encontrar 4 formatos a través de los cuales se pueden descargar los datos. Yo estoy tomando el primer trimestre de 2019. La ENOE es una encuesta que reportan las condiciones laborales que contempla todo el mercado de trabajo, tanto formal como informal, y se representa a través de 4 formatos, a través de un formato muy general, ¿sí?, que es el de comas o DBase. En este caso DTA es el de Stata, y el SAP, que es el de SPSS, es decir, estar representando esa información, ¿no? En este caso, la ENOE tiene 4 reportes anuales. Nosotros vamos a tomar el primer trimestre. En este caso, la ENOE, el primer trimestre es donde reporta un nivel de desagregación mayor de los datos. Los siguientes 3 trimestres son muy específicos, muy puntuales. En el caso del primer trimestre es el más extenso, ¿no? Aquí en la ENOE vamos a encontrar una desagregación a nivel de vivienda, ¿sí? Vamos a encontrar una desagregación a nivel de hogar, una desagregación a nivel sociodemográfico y una desagregación a nivel de información laboral. Y uno se preguntará por qué se tiene que desagregar de esta manera. Porque si se agregara en una sola forma, pues lo que tendríamos sería una base enorme, muy pesada, muy difícil de descargar del INEGI, por ejemplo. Entonces, lo que se hace, vivienda, es específicamente la información que tiene que ver con la vivienda, igual con el hogar. Lo sociodemográfico es todas las características de la población que se está analizando, y COE 1 y COE 2 ya es nada más la información laboral. Y aquí ya estoy descartando a todos aquellos que son menores de 12 años. Entonces, esta ya contiene información específicamente de aquella población que está en condiciones laborales, ¿no? Entonces, de alguna manera está discriminando información, y para no generar fuentes muy densas, ¿no? Fuentes de información muy densas que sean complicadas de descargar, ¿no? Estos son los archivos que reporta INEGI, de esta estructura que les acabo de mencionar: vivienda, hogar y sociodemográfico, ¿no? Y están estas dos que son específicamente lo que tiene que ver con la información del empleo o del mercado de trabajo, ¿sí? Y existen 2, el cuestionario empleado, que ese se reporta el primer trimestre del año, y el cuestionario básico, que se reporta a partir del segundo, tercer y cuarto trimestre. ¿Cómo podemos analizar lo que se está preguntando? Puede hacerse a través de 2 formas, ¿no? A través de los cuestionarios que se aplicaron, que esa es la que a mí menos me gusta, porque tiene uno que estar revisando hoja por hoja, ir a la pregunta, y como no viene seccionado por archivo, es decir, si a mí me interesa analizar el archivo de personas o de sociodemográficos, entonces yo tendría que ir a ver al cuestionario dónde está con lo sociodemográfico,
O si quiero analizar solamente lo de vivienda, me tengo que ir al cuestionario, a ver dónde está el apartado de vivienda. Y se vuelve muy complicado. Entonces, cuestionarios son una fuente para revisar los datos o cómo se estructuró la base de datos. Pero yo recomendaría, en lugar de revisar los cuestionarios, por ejemplo, este es otro que tiene que ver con la parte sociodemográfica del cuestionario, ¿sí? Y si revisamos las etiquetas, se pierde porque es muchísima información en este cuestionario, está muy denso. Luego viene la parte del cuestionario que corresponde a COE 1, COE 2, y vamos a ver que este cuestionario tiene 11 apartados. Viene desde condiciones de ocupación, el segundo no ocupados, el contexto laboral, característica de la unidad económica, jornada y regularidad laboral, ingreso y atención médica, trabajo secundario, búsqueda de otro trabajo, antecedentes laborales, apoyo económico y otras actividades. Este se va a estructurar en dos por lo extenso que es. Entonces, para no generar archivos tan pesados, se estructura la primera parte hasta la quinta sección y la segunda parte va de la sexta a la 11ª sección. Entonces, este cuestionario tendríamos que irlo revisando hoja por hoja y ver a ver qué nos podría interesar de ello. Pero yo les decía que desde mi punto de vista es mucho más sencillo revisar lo que es el descriptor de archivo o lo que sería ahora sí que el libro de códigos, donde aquí vamos a encontrar específicamente por archivo cuáles son los elementos de cada una de las bases de datos. Sí, le voy a mostrar rápidamente cómo está estructurado. Y bueno, creo que no lo puedo presentar, me dice que está deteniendo. No sé qué le pasa a al programa que dice que acaba en 10 minutos. Qué pena con ustedes, pero Es lo que veo. es una suscripción ilimitada, así que si esto ocurre, enseguida le socializo el link. Si veo que ya voy a generar un link por allá. Ok. Perdonen, por favor, porque esto no me había pasado y ya estoy generando otro link. Sí, es lo que vi, Janine, que dice que en 10 minutos se cortará. Pero Pero bueno, no es sé el por tiempo que qué. puedo Avanza. para terminar. No. Yo para terminarlo, ¿no? Incluso podría ser un límite. Bueno, el libro de códigos, ahí van a venir exactamente lo que viene en los cuestionarios, pero ya viene por secciones, es decir, por cada archivo, dice, si fuera de vivienda, viene todas las variables de vivienda, y así sucesivamente para cada uno de los archivos que emite el INEGI. Puede ser que yo nada más quiera saber cuestiones sociodemográficas de los trabajadores. Ok, entonces con este archivo es suficiente. Bueno, esta tabla o llaveros, como le podemos llamar, o sea, tradicionalmente o coloquialmente le decimos llaveros, es una forma de poder integrar la información. Es decir, yo puedo revisar esa información de manera separada, o sea, por cada archivo, y a lo mejor nada más me interesa la cuestión de los trabajadores, es decir, quiero saber cuánta gente está trabajando, cuántos tienen más de un trabajo, cuál es el nivel de salarios, quiénes tienen contratos, cuál es el nivel de si son propietarios, cuántos son subordinados, etcétera. Entonces, a mí nada más me interesa saber esta parte laboral, ¿no? Pero ¿qué tal si me interesa saber cuántas personas son emprendedores y cuántas de esas personas que son emprendedores son mujeres o cuántos son hombres? Entonces yo ya no puedo ver nada más este archivo, porque aquí solamente veo lo laboral. Pero si yo quiero saber sobre la cuestión de distribución por sexo, entonces tendría que también conocer la parte sociodemográfica. Pero esos archivos están separados. Entonces, la idea es que yo pueda unir estas bases de datos para poder vincular esa información, tanto la parte sociodemográfica como la parte laboral, ¿sí? Porque ahora quiero saber cómo está estructurada los emprendedores de acuerdo a la edad. No lo puedo ver solamente con este archivo. Necesitaría juntar nuevamente lo sociodemográfico con COE 1, ¿no? Entonces, se trata de que vayamos viendo cuáles son esas variables que me interesan analizar de acuerdo al cuestionario, al libro de códigos, y ver qué requiere unir para poder analizar esas variables.
yo puedo unir cualquiera de estas 5 bases de datos de acuerdo al interés que tenga de la investigación. A lo mejor mi interés es sobre el tipo de vivienda nada más. O sea, quiero saber cuál es el tipo de vivienda de aquellos que tienen dos trabajos, ¿no? Entonces tendría que unir esta con COE1, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que se puede hacer cuando hagamos análisis con microdatos. Aquí, por ejemplo, les muestro que estos son los 5 archivos que te arroja el INEGI cuando uno descarga los microdatos, ¿sí? Y en mi caso, bueno, yo primero abro vivienda, que es el primer archivo que reporta de acuerdo al nivel de desagregación, ¿sí? Lo abro en Stata, que es un programa que tradicionalmente he estado trabajando, ¿sí? Y aquí me reporta las variables, ¿sí? Y de este lado tabulo lo que serían los resultados. Y es muy importante esta parte de aquí. Esta parte de aquí que dice weight igual a FAC. FAC es el factor de expansión que les hablaba al principio. La ENOE es una encuesta. Entonces, al ser una encuesta, yo tengo siempre un factor de expansión. Es decir, cada sujeto que me reporta como información INEGI es representativo de un número específico de trabajadores. Es decir, puede ser ese trabajador representativo de 500, 400, 600 personas. Entonces, este elemento que aparece aquí es el que me va a ampliar la base de datos a niveles poblacionales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo veo la pregunta que se les hace es ¿cuántas personas viven normalmente en esta vivienda? Contando los niños, ¿no? Entonces, aquí se reporta que tenemos un total de 34.645.792 viviendas, donde vemos que hay este número de habitantes en esas viviendas, ¿no? Pero ese es el valor de las viviendas, es el número de reporte de datos de la vivienda. Evidentemente, esto ya me lo amplió a niveles poblacionales. Esto representa a nivel nacional el número de viviendas que existen en México, de acuerdo a lo reportado por INEGI, ¿no? Y esto lo hacemos también considerando los missing, porque los missing van a existir. Miren, aquí es donde vamos a ver la diferencia. Perdimos, Jorge. Sí, perdimos a Jorge, aún tenemos 4 minutos de conexión. Voy a marcarle. George, oye, te perdimos la conexión. Ah, bueno. ¿Estoy? ¿Ya te escuché? No, ya. Ya Sí, parece Jorge, que te sí. escuchamos. Ya, Sí. no. Ok, le decía yo que Codebook es un comando que yo utilizo mucho en el tema de los microdatos porque me permite conocer cuáles son los valores que se pierden por cuestiones de no contestar o por cuestiones que la gente no responde. Pero aparte me permite saber cuántos son el número de datos que yo tengo en esta base de microdatos. Aunque la base me reportó ahorita 34 millones porque se amplió a niveles poblacionales por el factor de weight y el FAC, y entonces yo con Codebook puedo saber cuántos datos yo tengo realmente. Lo que me está reportando es que tengo 126.863 datos. Es decir, ese es el nivel muestra que yo tengo y que representa. George, Jorge. Sí, lo Vamos a perdimos perder. totalmente.